A ver, el caballero que nos va a acompañar ahora es un distinguido señor periodista, escritor, profesor. Debe ser, él me va a corregir si no es así, de los que más saben y de los que más han hecho cómics en Chilito. Y ha presentado su nueva obra. Dice, Aventuras de la historia de Chile para niñas y niños, de Francisco Ortega y don Gonzalo Martínez. ¿Lo muestra ahí, profe? Ahí está. ¿Sí? Ya está. Recibimos en este estudio a don Francisco Pancho Ortega. Francisco, véngase para acá. Voy a aplaudir con mis manitas. ¿Cómo está, Gulú? Bienvenido, qué gusto saludarlo. Su casa, por favor, don Pancho. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. ¿Se siente identificado con cómo lo presentaba? Usted Sí. es el que más sabe de esta cosa. No sé si es el que más sé, pero alimenta el ego. Y es bueno. Es bueno alimentar el ego. Esa es mi opinión, así Sí. que se la regalo por si la recibe de buena La tomo. forma. Muy bien, Mira, pues. hay que encantado. tener cuidado entre el ego y el narcisismo, pero de repente el ego es bueno. Es bueno Sí, que te tiren flores de repente. Oye, vamos a hablar de tu libro, pero antes Sí. queremos invitarte a jugar, a propósito de cómics, jugar a un versus. A ver, démosle. A ver, de Veamos. cómics, dice, versus entre Los Cuatro Fantásticos o Superman 2025, ambas versiones, Pancho. ¿Con cuál te quedas? Voy a ser bien Ya. ecuánime, porque ¿Ya? yo, de hecho, lo escribí en un reel y en un comentario para la prensa. Encuentro que ambas películas andan bien parejas. Así, ¿ah? Andan muy parejas. Yo le puse 3 estrellas y media a ambas porque considero que ambas tienen muchas cosas en potenciales. Los personajes están muy bien. Quizás a los Cuatro Fantásticos le falta un personaje secundario tan carismático como Mr. Terrific, que está en Superman. En Superman, claro. Pero Los Cuatro Fantásticos tiene algo que el cine que en el cine es muy importante, que es la música. La música de Los Cuatro Fantásticos es muy buena. Y además a mí me cae bien Pedro Pascal, así que todo bien. Oye, sí, te iba a hacer una pregunta. Daba la sensación, Pancho, que venía un poquito alicadillo el cine de superhéroes. Sí, eso decían. de Sí, hecho. ¿ah? ¿Y esta cuestión revive, alcanza para revivir? Mira, ¿O nunca estuvo alicadillo? el cine de superhéroes tiene un espejo que es bastante evidente, que se parece harto al western, a la era de oro del western. O sea, un clásico de todos los tiempos. Ambos son Claro. géneros absolutamente estadounidenses. Bueno, Ambos géneros se tratan más o menos de lo mismo. Un personaje que llega a un lugar y trata de establecer, de defender la justicia, el bien, los valores, bla, bla, bla. Unos con superpoderes, otros con pistolas y con sombreros. Pero son productos netamente norteamericanos. De hecho, hay un libro muy interesante de Grant Morrison, que es un escritor inglés que analiza el mito de los superhéroes y sostiene, por ejemplo, ¿ya? que Estados Unidos, al ¿Ya? ser un país que básicamente eliminó a sus pueblos originarios, no tiene mitos fundadores. Entonces los inventó a través de a través de la cultura pop. Y los cowboys son el equivalente a sus caballeros andantes. Correcto. Y los superhéroes son equivalentes a sus ángeles y semidioses. Mira. Y obras como Tom Sawyer es equivalente al Quijote. Moby Dick es equivalente al dragón y al caballero. ¿Te fijas? Inventaron Sí, claro. culturalmente estos personajes. Entonces, a partir de eso, muchos decían, haciendo la comparación con el western, que el cine de superhéroes venía en baja. Porque efectivamente venía en baja. Sí, ¿eh? No estaban funcionando las últimas películas. Pero yo creo que este año las apuestas fuertes, que eran efectivamente el regreso de Superman y Los Cuatro Fantásticos, están dando dividendos económicos, que es lo que le importa a la maquinaria de Hollywood. sí. Muy bien. Oiga, próximo versus personajes de ambas películas. A ver, ¿con cuál se queda? ¿Crypto de Superman 2025 o la mole de Los Cuatro Fantásticos? Yo me quedo con el perrito. ¿En serio? El perrito es increíble. Yo soy más gatero que perrista, pero... Que perruno. Que perruno, pero Crypto es adorable. Además, lo que tiene Crypto, y que si viste la película, se comporta como un perro. Se comporta Hace como un tonterías de un perro. Claro. Y está muy bien hecho el perro. La mole, the thing, o la cosa, como le dicen los españoles, está bien, pero además, lo que pasa es que es un personaje que ya conocíamos de 3 películas antes, No hay novedad ahí, no hay claro. novedad de los dibujos animados, pero ver a Crypto por primera vez en pantalla grande fue como, wow. Hay gente que ha criticado un poquito a Crypto en Superman, ¿ah? Sí, pero lo han criticado porque sostienen que no se ve tan bien. No, Ahora, exacto. si tú has trabajado en cine o conoces más o menos cómo funciona la cosa técnica, hacer personajes con pelos virtuales es muy difícil. Fíjate. Tú puedes hacer escamas, Sí, puedes claro. hacer Pero pelo, piel lisa, claro. pero el pelo es muy complicado.
Y de hecho yo te diría que personajes con pelo solo se ve bien, y realmente bien, el King Kong de Peter Jackson del año, que ya es del 2009, si no me equivoco. Y Kryptos, yo encuentro que se ve bastante, se ve como se ve como un perro falso, no se ve como un perro realista, pero es un perro que cumple con esa cosa caricaturesca que tiene. Oye, Pancho, vamos a los malos de estas dos producciones. Lex Luthor de Superman, ahí está, y Galactus de los Cuatro Fantásticos. Son dos villanos muy distintos. Sí, Tenemos a Galactus, que es como una fuerza cósmica que viene desde la profundidad del universo, más antiguo que el tiempo y el espacio, y que además devora planetas. Pero por otro lado tienes a Lex Luthor, que es un personaje bien curioso en los cómics. Porque la evolución del Lex Luthor en las historietas ha cambiado de un científico loco en los clásicos. ¿Te acuerdas? Claro. Y en la reinvención de 1986, la que corre adelante, es básicamente un hombre de negocios. Es el hombre más rico del mundo. Espérate. Tan poderoso. Ya me suena el nombre ya. Es como una suerte de Elon Musk o alguna cosa así, ¿o no? De Elon Musk, de Trump, Claro, de hecho, cuando se reinventa Superman en el año 86, y lo relanzan de nuevo en los cómics, el autor, John Byrne, que es un escritor británico-estadounidense, toma al personaje y en lugar de ir a las bases del científico loco, dice, no, aquí los verdaderos villanos de las décadas de los 80-90 son estos ultramillonarios inescrupulosos que creen que el mundo lo tienen a sus pies. Oye, y ahí es bien interesante lo que juega, porque Lex Luthor no es un personaje que quiera destruir a Superman porque... Tiene poco fundamento, me da la impresión, Pancho, ¿no? Pero es bien interesante. Lo quiere destruir porque le tiene envidia. Porque él es el hombre más poderoso del mundo, pero hay alguien más poderoso que él. Claro. Entonces y yo creo que además el actor está muy bien. Pero espérate, ya. ¿Te quedas con este? Yo me voy a acusar de romántico, o con Jim Hackman, recientemente fallecido. No, pero es que Jim Hackman es insuperable. Insuperable. Y la película de Superman del 79 es insuperable. Insuperable. O sea, en mi ranking personal, yo creo que Superman del 79 y la segunda Batman de Nolan, el Dark Knight, son incomparables. Son las películas absolutas de este subgénero. ¿Se queda con este Lex Luthor? A ver, vamos al próximo. ¿Las heroínas son heroínas o no? Lois Lane o La Mujer Invisible. Lois Lane está bastante bien en la película, sí, y ella es muy buena actriz, sobre todo en esta comedia Miss Maisel. Pero acá yo me quedo con Vanessa, se me fue el apellido. Parece que la lleva sí, en la película. Muy. Sí. Ella está muy bien, y de hecho la película es ella. De hecho es el mejor personaje de la película. Ahora, y rescata una idea. A ver, en Los Cuatro Fantásticos, que es del año 62, el cómic en su origen, que es de Stan Lee y Jack Kirby, lo que marca la diferencia con la competencia con DC Comics es que por primera vez un personaje femenino no era una damisela en peligro. Es que eso te iba a decir. Era de hecho el personaje más poderoso del hay una nota, ¿lo ves tú, de feminismo, de empoderamiento? Porque ella es protagónica, pero Lois Lane también es una Lois Lane distinta, diría yo, a las anteriores, desde el punto de vista que tiene un poquito más de carácter, decisión, pero sigue siendo iniciativa, opinión. Pero sigue siendo la astuta reportera de siempre. En el caso de Los Cuatro Fantásticos es bien curioso, porque por un lado hay grupos o gente de opinión que han dicho que al empoderar a Sue Storm, al personaje, la película es como media woke, media feminista. Pero el personaje siempre ha sido así. El personaje siempre fue el más poderoso, siempre fue el maternal, siempre fue el encargado de llevar las relaciones públicas del grupo. Pero por otra parte, también hay crítica, porque hoy día hay crítica de todo tipo, que dicen que Los Cuatro Fantásticos es una película conservadora, porque es una película pro familia. Cierto. Entonces, bueno, finalmente darle el gusto hoy día al público es bien complicado. Y siempre, si vaya a encontrarle la quinta pata al gato o la sexta pata al alienígena, la vaya a encontrar. Ahora, quedémonos con Superman 2025, si te parece. Tengo la sensación, Pancho, que no ha funcionado tan bien fuera de Estados Unidos, sí dentro de Estados Unidos. No sé si eso es verdad, y si es así, ¿cómo te lo explicáis? Ahora, no era raro que pasara esto. ¿Ya? Superman es un personaje muy popular. Internacional. Todo el mundo conoce a Superman. Claro. Ahora, dentro del género de los superhéroes, el más popular es Batman, pero por lejos. Así, De hecho, hay una librería en Chile que es especializada en cómic, y tú hablas con el dueño y te dice,
a mí Batman me mantiene en la tienda. Ya, pero espérate, ¿Batman por qué y por qué no Superman? Yo creo que Batman por otras razones. De partida porque tiene esa cosa de ser un personaje que tiene un tinte como más realista al ser un humano, aunque Correcto. es un multimillonario y tiene el mejor auto del mundo. Pero ¿Es más o menos humano o no más es o menos? oscuro, el traje es más interesante. Más sofisticado, menos ñoño. Juega con el género del detectivesco, muy fuera de la ciencia ficción. Pero Superman además tiene especialmente hoy día, tiene un gran contra, ¿no? Es un personaje muy estadounidense. Está vestido con los colores de la bandera. Y el representa mundo, los valores. Está anti-Trump y anti-gringo total. Absolutamente. Hoy día, con un presidente como Trump, con un personaje que es el emblema de la cultura estadounidense, y evidentemente, sobre todo en el mercado asiático, China, que son los que hoy día roncan en el mundo, el personaje no iba a encontrar su... Era predecible. Ahora, es una película, este Superman, que tiene una lectura bien anti-Trump. Y bien, y se juega con un subtexto en la cual hay una evidente metáfora en la trama de la película al conflicto Ucrania-Rusia y Palestina. Tenemos una foto de la promoción, a ver, ahí está. ¿Sirvió esa foto? ¿Ayudó esa foto de Trump? Yo creo que esa película fuera de Estados Unidos es gran responsable de que la película no haya funcionado bien. Y fíjate que no solo, ahora que hablamos, no solo no ha funcionado bien en China o en el mercado asiático. Hay países donde el consumo del cómic es muy alto y el consumo de estas películas es muy alto, donde tampoco ha funcionado como se esperaba, como España. Acá en Chile ha funcionado bien, pero en España las críticas hacia la película han sido bien potentes. Ahora, Trump tiene un pedazo de la culpa. Es un poquito ñoño, dicen algunos, este Superman. Es que trata de... O está diseñado así y eso es parte del éxito o fracaso también, no sé. Yo creo que los que nos criamos con los cómics, ¿te acuerdas las ediciones mexicanas que llegaban en los años 70, las de Novaro, que eran chiquititas y que eran Superman contra el Supermono? Y tenía una cosa bien inocente, y este Superman efectivamente rescata los colores, el rojo, el verde. Contrario a la versión anterior, que era la de Zack Snyder, que era más serio y que tenía una evidente metáfora bíblica. El personaje que era prácticamente Jesús de Nazaret en la versión de Zack Snyder, y era todo mitológico y había una suerte de vía crucis. Acá es un Superman mucho más divertido, con más ganas, mucho más sano, mucho más inocentón, te diría. Y creo que hay un público que efectivamente prefiere al superhéroe oscuro, que es el legado de las películas de Christopher Nolan. Oye, sí, y este Superman, negocio, en razón del éxito relativo nomás, no ha sido tanto. No, pero el director, que es el director además de DC Studios, ya tiene luz verde para seguir haciendo la segunda parte, que ayer avisó que todavía no la ha escrito, y una serie de películas interrelacionadas para tratar de replicar en Warner lo que ha hecho Pancho. Yo creo que compite con la del 79. Todas las Superman van a competir con esa. Sí, pero si me preguntas a mí... Y la vara la tenía acá, entonces... Si me preguntas a mí, la del 79 es... A ver, la del 79 es, más allá del género superhéroe, es una película que se sostiene por sí misma. Está escrita por Mario Puzo, el escritor del Padrino. Está dirigida por Richard Donner. Está protagonizada por Christopher Reeve, que es un personaje que parece... que tenía a Jim Hackman, tenía a Marlon Brando. Mira. Tenía una fotografía que parece John Ford en todas esas escenas que son en Smallville. Creo que es una película que está ahí, que hay que mirarla. Esa fue la receta, porque ha envejecido además muy bien esta película. Y tiene 40 años, 45 años. Casi 50. Casi 50, sí. Bueno, claro. Va a cumplir 50 en 3 años más. ¡Qué locura! Mira, qué loco cómo pasa el tiempo. Yo esa película la vi siendo muy chico en un cine de provincia. Sí, porque estas películas de Superman nueva, te planteaba la tesis, son un desafío mayor, son un lío, son un queso. ¿Verdad? Sí, porque además porque Superman es un personaje muy complicado. Porque es un personaje que no tiene defectos. Es un personaje que tiene demasiados poderes. Además es un inmigrante, ojo. Es un inmigrante, es criado por unos campesinos, claro. pero a mí la película la pasé bien. Ahora, si yo la tengo que comparar con la del 79, nada que hacer. Ya. Oiga, pasemos a The Other One. Fantastic Four. Oye, ¿es verdad? Primera cosa, va a chaquetear al tiro. Que Pedrito Pascal, nuestro crédito. Anda, el actor más popular del mundo. Exacto, anda reguleque acá. No, a ver, yo creo que Pedro Pascal, el problema que tiene es que
aunque está bien en el personaje, logra bien esa cosa del hombre más inteligente del mundo, un científico, Claro. que astronauta. La película, uno de los aciertos que yo creo que tiene es estar ambientada en los 60. Si bien es una década de los 60 alternativa, rescata el hecho de que los Cuatro Fantásticos son básicamente astronautas. Claro. Entonces es una película que se parece mucho más a 2001, a The Right Stuff, Los Elegidos para la Gloria. Incluso tiene cosas de Interstellar, que una película promedio de superhéroes. Yo encuentro que Pascal está bien. El problema de Pedro Pascal es que es difícil ver a otra persona que no sea Pedro Pascal. Él tiene un look, los bigotes y toda esta cosa que ya, como que todos los personajes que hace son Pedro Pascal. Aunque yo creo que él es buen actor. Tiene un buen registro, es versátil, es querible, por algo es tan requerido. O sea, Pedro Pascal tiene hoy día 2 películas en cartelera, Los Materialistas y los Cuatro Fantásticos, que son películas grandes. Tiene proyectos hasta el 2000 y tanto. Y además es un actor que hoy día, como funciona la maquinaria, empezó relativamente tarde. Logra el éxito después de los 40, que hoy día que en el fondo si tú no eres exitoso a los 20 años no vayas a ser exitoso nunca. Ahora, ¿podría ser ícono de Marvel, Pascal, crees tú? No sé, yo creo que Iron Man, ponte tú, el que viene. Es que el plan de Marvel es convertirlo en un ícono. Sí. Y va a ser el líder de la nueva película de Los Vengadores. Ahora, claro, tienes a Robert Downey Jr., que es muy difícil de olvidar. Porque Downey Jr. debe ser uno de los actores más carismáticos de Hollywood. Es un personaje que te cae bien. Y si tú tomas en cuenta, hace Tony Stark un tipo que fabrica armas, claro, que es un millonario frívolo, mujeriego, que representa todos los valores como que ya no están en carpeta. Antivalor. Pero es un personaje que es querible. Creo que claro, si tú lo comparas con la primera Iron Man, el personaje de Tony Stark y de Robert Downey Jr. tiene un arco, porque empieza con un personaje frívolo y termina con alguien dándose cuenta que es un fabricante de armas y asumiéndose como un héroe. Aquí es un personaje más bien parejo, empieza y termina igual. Ahora, ¿alcanza a zafar respecto de la fatiga que venían teniendo las películas de Marvel esta versión de Los Cuatro Fantásticos, crees tú, ¿no? Sí. Yo creo que es una película de partida, es una película muy grande, es una película que se percibe como constructora de un universo, es una película que se abre al espacio, que tiene un viaje a otras galaxias, que tiene un villano monstruoso, que tiene una música muy rimbombante. No sé si te pasa a ti es verdad. Que no hay, que desde hace mucho tiempo la música en el cine no es reconocible. Tú salías de ver Jurassic Park y salías tarareando la canción. Claro. Star Wars, qué decir. La primera Superman, la fanfarria de la primera Superman, o sea, la tuvieron que traer de nuevo para el actual Superman porque es irrepetible. Acá esta película tiene ya un fantástico, tiene un temazo así que tú decís, wow. Y creo que claro, es el título más, en los cómics por lo menos, Los Cuatro Fantásticos, yo diría que con Spider-Man y Hulk, y los X-Men, perdón, son los títulos más importantes de Marvel. Si bien ya habían 4 películas previas de Los Cuatro Fantásticos, estas no eran parte del llamado universo unificado. Creo que esta es una muy buena película que mete a estos personajes dentro de lo que está haciendo Disney y Marvel. Pancho, entiendo que se nos viene un nuevo 007. Sí, un nuevo 007, el nuevo James Bond. ¿Es verdad que una chilena va a participar ahí? No. ¿Cachando quién va a ser? No, yo me equivoqué en el Twitter y mezclé personajes. Porque hay un personaje de los ejecutivos de Amazon que se llama igual que la hermana de Pedro Pascal. Es una hermana de Pedro Pascal. La hermana de Pedro Pascal es la ejecutiva de Prime Video para Latinoamérica. Esta otra Javiera, hasta que también se llama Javiera, pero es norteamericana, es la que ve todo esta compra que hace MGM Amazon del personaje. Es bien curioso porque en la historia de 007, que básicamente es Eon Pictures, que es una empresa formada por los Broccoli y otra familia también italiana e inglesa, junto con Ian Fleming, el autor de las novelas. Los estudios gringos, United Artists primero y MGM después, y después Sony, eran administradores de las películas. Los que tomaban las decisiones eran los Broccoli. Correcto, Y respetaban lo que dejó estipulado Ian Fleming.
James Bond siempre va a ser un hombre blanco, caucásico, Claro. de origen inglés, y porque además el personaje de las novelas es escocés de madre suiza. Claro. Entonces eso se tenía que respetar. De vez en cuando no, el próximo James Bond va a ser afroamericano, pero no. Bueno, eso está no, la novela, no sé si viste la serie de Arsène Lupin. Sí, que sí. en la novela de Leblanc, de Maurice Sí, sí. Leblanc, es un hombre blanco, Sí, pero francés, es que- pero ahí se y puede el nuevo es afroamericano. Porque ahí se puede hacer porque los Claro. derechos están abiertos. Pero Sí. en esta no, en claro. este caso, los Broccoli Ya. se comprometieron a siempre cumplir Con el estereotipo. Ahora que los Broccoli pasaron los derechos a MGM, a Amazon, no sé. Yo Claro. creo que eso, ¿Cómo eso lo dejó te lo estipulado. imagináis tú? ¿Cómo debería ser? Porque de Sean Connery en adelante la cosa del planeta ha cambiado harto. Ha cambiado harto. Yo creo que es un personaje muy difícil de adaptar para los nuevos tiempos. Creo que lo que hicieron con Daniel Craig es bastante bien. Sí, ¿ah? Por lo menos de las 4 películas que hizo Daniel Craig, tiene 2 muy buenas, que es Casino Royale Bueno. y Skyfall. Las otras 3 son ya discutibles. Sean Connery es el gran ícono. Después tienes al personaje que hizo, siempre se me olvida el nombre, pero hizo una sola película que es bastante olvidable, que hizo Al Servicio Secreto de Su Majestad. Después tienes a Claro. Roger Moore, que Roger Moore Ese era el 007 chistoso. de tu generación y la mía. Y era el chistoso, Sí, po. era el irónico, pero también. Claro. Pero las películas de James Bond de Roger Moore tenían una A cosa ver. muy de ciencia ficción. ¿Te acuerdas que Sí, po, iba al espacio? Ahí va. Habían Y batallas con rayos y mal láser. lograda esa escena alguna. Es ¿ah? muy mal lograda tenía estos villanos curiosos como el que tenía los dientes de claro. mandíbulas, que tenía Mandíbulas. los Ya. dientes Claro. de metal. Luego vino el que más se parece al James Bond literario, que es Timothy Dalton, que hizo solo 2 películas. Sí, ¿ah? Es el que más se parece. A ver, si tú lees las novelas de Ian Fleming, el Él que es. más se parece es Timothy Dalton. Pero las películas de Timothy Dalton no les fue muy bien en taquilla, por lo tanto lo reemplazan por Pierce Brosnan, que es el más exitoso de todos los Bond. La película de Bond más exitosa de todos los tiempos es GoldenEye, que es la primera con Pierce Brosnan. Y luego viene el actual, que es un Bond, el que terminó hace un par de años, que es el único que muere, Ahora, Daniel Craig. si ponemos a Pedrito Pascal ahí. No tiene nada da. que hacer. No. Yo creo, a ver, de partida yo creo que van a elegir un actor inglés. Ya. Creo que a lo mejor van a ceder con que sea blanco, sea afroamericano, pero inglés tiene que ser inglés. Ah, estamos fregados. Tiene que ser inglés. Porque tiene que tener el sonsonete de la voz, el acento. Claro. Y hay que mantener algo del personaje original. Y yo creo que lo que puedes mantener en estos nuevos tiempos es su origen inglés. Oiga, yo mostraba al presentarlo aventuras en la historia de Chile para niñas y niños. Yo agradezco mucho siempre que se publican estas cuestiones porque, claro, uno puede ofrecerle a un niño, un chiquillo, como regalo este tipo de cuestiones para volver a hablar de cosas interesantes y Sí, menos de celulares. ¿Ah? Sí. Pancho, te lo ofrezco para que tú selecciones algo, nos digas de qué se trata, qué se cuenta ahí, cómo se cuenta la historia. Mira, este libro es... Con Gonzalo nos dimos cuenta, que es el ilustrador, de que existe el género de la novela histórica, ¿no? Sí, po. Que es muy popular. Pero no hay novela histórica para niños. No. No hay, y los niños hoy día, y los jóvenes hoy día en Chile están leyendo mucho. Tú sabes que Chile es hoy día el país donde hay más lectura per cápita de libros de ficción, Me estás molestando. mucho más que Argentina. No tenía idea. Mucho más que Ya, Argentina. qué bueno. Pero algo pasa desde los 14 años en adelante que las que siguen leyendo son las mujeres. Mira, bueno. Hoy día hay un ensayo que se hizo hace poco. De 10 libros que se venden en Chile, ¿Ya? 9 son comprados por mujeres. Mira, bueno. A ver. Y de hecho la lista de más vendidos En son mi solo mujeres. familia, en mi familia pasa, tienes razón. Las mujeres son las que más Sí, leen. sí. Entonces, quisimos hacer un libro con Gonzalo que tomara algo que sirviera para los profesores tanto de lenguaje como de historia. Porque la historia de Chile es muy entretenida, pero nosotros sentimos que durante mucho tiempo se enseñaba de forma distinta la historia universal. Ya. Sin la emoción, sin la aventura, sino que era fecha, dato, fecha, dato, fecha. Dato. Claro. Así que básicamente tomamos 10 episodios de la historia de Chile y las contamos como si fueran cuentos. Esto, muchachos, no es el manual de Frías Valenzuela. No, los contamos Ah, como cuentos, como cuentos. como relatos, como Ahora, aventuras protagonizadas Pancho, todo por niños. Una pregunta. Esto es para entretenerse, aprendiendo, se aprende de una historia fidedigna, no está distorsionada en beneficio del relato. No. De hecho, después de cada cuento, ¿Ya? de cada relato, tú tienes esto, lo voy a mostrar a las cámaras, que es la descripción del hecho histórico tratando de
sin blanco ni negro, esto es lo que ocurrió. Perfecto. Y básicamente, a ver, por ejemplo, hay un evento que todos conocemos, el combate naval de Iquique. Por ¿Cómo supuesto. está contado el combate naval de Iquique? A ver. El combate naval de Iquique está contado a través de los ojos de dos niñas chilenas que están en su casa en Entretenido. Iquique. Ya. Y que están prisioneras, porque Iquique, los chilenos durante la Guerra del Pacífico, recordemos que Iquique era peruana, Sí, po. los chilenos quedan relegados a sus casas. Entonces ellas no entienden por qué sus compañeros con los que iban al colegio, que eran peruanos, les tiran piedras a las casas. Y se levantan con un cañonazo en la mañana y miran por la ventana porque ellos ven hacia la radio de Iquique y ven el combate de Iquique. Entonces se relata el combate de Iquique, pero sin nombrar a Prat, sin nombrar porque Qué desafiante, cómo lo ven bueno. los niños. Ya, qué entretenido, ya. Y hay otra historia, por ejemplo, que hay una historia que es la que abre el libro, que esa es 100% fantasía, porque no hay manera, no hay registro. Es la historia de un niño chileno prehistórico Ya. en el sur. Tú sabes que se descubrieron yacimientos con restos humanos que tienen más de 14.000 años cerca de Puerto Montt, Ya. que serían los más antiguos de América. Entonces, tomamos esa idea y contamos la historia de un niño prehistórico chileno que encuentra el cachorro de un tigre de dientes de sable y decide cuidarlo. Después hay por ejemplo, en el capítulo del terremoto del 60. En lugar de contar el terremoto 22 del de mayo 60, del 60, ya. está la historia de un niño de Santiago Ya. que quiere saber qué pasó con sus abuelos que viven en Valdivia. Valdivia. Y él no encuentra nada mejor que subirse de polizonte a uno de los aviones de transporte que mandó el gobierno de Estados Unidos con víveres para el sur de Chile y que hicieron escala en Cerrillo. Entonces él entra al aeropuerto Cerrillo, se sube a este enorme avión de transporte Globemaster y llega a Valdivia para tratar de salvar a sus abuelos. Son hechos de la historia de Qué Chile maravilloso. contados a través de los ojos de niño. Pero quiero contar algo. La portada del libro es quizás lo que a mí más me sorprendió A cuando ver, escribí el libro. muéstramela para acá. ¿Ya? El cruce de los Andes. Sí, po. Una epopeya de la que se ha hablado muy poco. Bueno. Y hay un dato que Sí. yo te diría que de todos los cuentos, este es el más fiel a la historia. Porque efectivamente hubo un niño llamado Pablo, que tenía 13, 14 años, Ah, pero qué buen dato, que era bueno, hijo ¿ya? de arrieros ¿Ya? y que tuvo que reemplazar a su papá guiando la columna de O'Higgins y San Martín. Qué bueno. Entonces, es el cruce de los Andes, que todos hemos visto o lo conocemos en el colegio, pero contado a través de los ojos de este niño llamado Pablo, que era un niño que no era chileno, era un niño mendocino, Como casi todos los que cruzaron. que guía, como Claro. casi todo el ejército de los Andes. Es un libro que nosotros decimos que es para niños de 8 a 88 años, que queremos que se enamoren de la historia de Chile, contada como una epopeya, contada para entretener, pero también para aprender. Qué buena. Te agradezco infinitamente haber estado, Pancho Francisco Ortega. Te agradezco mucho por ese trabajo. Te felicito porque me parece un gran aporte. Así que, maestro, cuando quiera a su casa, muchas gracias por haber estado en Todo va a estar bien. Se las voy a cobrar luego Sí, cuando quiera a la cuando casa. quiera. Sí. Profe, vamos a pausa, ¿sí? Corte y regresamos al tiro con masa. Todo va a estar bien.